Vamos a hacer un ejemplito. Si queréis lo podéis hacer y si no, pues nada, os percatáis de cómo va y luego lo podéis hacer vosotros en cualquier momento. Me va a crear un documento index, por lo general siempre son index, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, vamos a establecer el doctype con HTML, que era lo que habíamos visto al principio de la presentación. Con eso automáticamente lo que hacemos es decirle al navegador que lo que está contenido en el resto del documento lo tiene que renderizar como un HTML5. ¿Qué más podremos hacer aquí? Pues por lo pronto la etiqueta HTML es la que da, por así decirlo, el inicio y el cierre de todo el documento. En este caso no haría falta, pero bueno, si añadimos un elemento head tampoco va a pasar nada. Ya sabéis que en el head, por lo general, aquí se establecen tipos de algunos metas que se pueden poner ahí para especificar codificación de los documentos y cosas parecidas, título, referencia a librerías, todo ese tipo de cosas se suelen hacer en el head. Yo voy a poner un título con esto es suficiente. ¿Qué podríamos hacer aquí? Aquí ahora vendría nuestra etiqueta body, ¿vale? Nuestro elemento body, que es donde se establece todo el contenido. Por tanto, uno de los primeros que hemos comentado, de los elementos semánticos, ha sido el nav. Yo podría establecer aquí un elemento nav para mostrar una cabecera. Una cabecera de una pestaña de navegación, típica barra de navegación de pestañas. Esto luego le podemos dar un estilo con CSS. En un principio simplemente vamos a mostrar aquí cómo lo haríamos. Con esto automáticamente ya estaríamos dibujando una barra de navegación. Obviamente, si no se le especifica un estilo, pues obviamente esto lo va a pintar muy plano. La idea es luego con CSS ir poniendo un poco de color, ¿no? Pero el navegador ya va a saber cómo tiene que renderizar esto y lo más importante, el desarrollador. Ya no es solo que el navegador entienda lo que está pintando, sino que nosotros también, como desarrolladores, ¿vale? Cuando lleguemos y abramos este documento, sepamos esos elementos A, esos enlaces, qué hacen ahí. Y realmente, al estar contenidos en un elemento nav, nosotros ya deberíamos de saber que lo que está haciendo todos esos elementos de enlace ahí dentro es pintar una barra de navegación. Aquí, por ejemplo, podríamos pintar una sección. Ya hemos visto que era con el elemento section. Suponemos que va a ser la sección 1. ¿Qué es lo que yo pondría aquí? Pues un header. Es otro de los elementos que hemos visto. Por tanto, aquí como header, pues podríamos poner de segundo nivel, ¿no? Yo creo que un H2 tiene el peso adecuado, ¿no? Para mostrar a esta altura de la jerarquía. Y aquí pondríamos pues la sección 1, ¿no? A modo de título. Y se le puede añadir, si queréis, un subtítulo, por así decirlo. Para ver que realmente dentro del header nosotros podríamos tener tantos elementos como quisiéramos. Dentro del header, pues ya lo que se crea oportuno. Para mí, ¿qué tendría sentido aquí? Pues lo que habíamos comentado, artículos. Aquí vamos a tener tantos elementos artículos, pues como se crea oportuno. En un principio de la sección ya habíamos comentado que lo que hacía era agrupar contenido por temática. Pues aquí tendremos tantos artículos, tantos elementos artículos, como nosotros quisiéramos, siempre y cuando estén relacionados con la misma temática. Por tanto, aquí tendríamos dentro el qué, pues otro header. ¿Vale? Esta vez este header habla del artículo, no habla de la sección.
A esta altura yo creo que el H3 es el que le corresponde. Luego vamos a ponerle un header a toda la página con un poco de más peso. Pues este header haría referencia al artículo 1. Este header, por ejemplo, no tiene por qué tener nada más. Y luego, por ejemplo, con elementos P, que son de párrafos, podríamos escribir cualquier tipo de información. Esto sería lo que es ya en sí el artículo, el contenido del artículo. Y una vez cierre ese elemento P de párrafo, podríamos establecer el footer. El footer que daría cierre, por así decirlo, al artículo. Y aquí podríamos poner lo típico que se suele poner, por ejemplo, ya que estábamos pensando en una especie de blog o algo similar, pues podría ser lo típico que se pone de la fecha, ¿no? Por ejemplo. Este mismo artículo, pues como comento, lo podríamos tener pues tantas veces repetidos como se quiera, siempre y cuando pues estén relacionados con la misma temática. Si fuese otro tipo de temática, ¿vale? Por ejemplo, si estamos relacionados a la sección 2, crearíamos otro elemento sección, no estaría a la misma altura. Este sería mi artículo 2. Por ejemplo. Y por ejemplo aquí, una vez que cierren los artículos, podríamos poner, si queremos, información de pie de página, ¿vale? En este caso sería la correspondiente a la sección, porque este elemento cuelga de sección. Dentro de sección, este footer colgaría ahí. Y aquí, pues nada, la información que se considere oportuna, pues para el pie de página de una sección. No sé, por ejemplo, información del punto de navegación o algo similar. ¿Qué más elementos hemos visto? Pues nos estamos dejando atrás el aside. El aside, como habíamos comentado, tiene que ver con la información que se muestra, digámoslo así, en primer plano, ¿no? Como la información de primer orden. Si esto es lo que renderizamos en el navegador, todo esto, realmente nuestro foco es la sección. Estamos mostrando, digamos, artículos por separado, varios artículos que cuelgan de una misma sección. En este punto, para mí, lo que más peso tiene es la sección. Es el elemento principal de esta página, si la renderizásemos ahora mismo en el navegador. Por tanto, yo creo que el aside, ¿vale?, que mostrásemos aquí, tendría que estar relacionado con la sección. El aside lo podréis poner en cualquier punto. Puede estar fuera, puede estar dentro. Al final, como es información que está relacionada, que no es de primer orden, pues podríamos tenerla en cualquier punto. Aquí perfectamente puede ser un sitio perfectamente válido. Como decía, la sección en este sentido, o sea, en este caso es lo que tiene mayor peso por el contenido que está mostrando, pues aquí podríamos poner cosas relacionadas con la sección. Si esto era nuestra página web, aquí podríamos tener noticias. Por ejemplo, no tiene por qué ser esto, pero de alguna forma estamos viendo que hay algo, hay información que buscar, por ejemplo, relacionada con la sección en Google o en Bing. Perfectamente se podría hacer clic ahí y hacer una búsqueda por defecto en Google o en Bing de esta sección. Eso puede ser algo interesante para mostrar en una sección. Si el aside, por ejemplo, lo ponemos a nivel de artículo, lo podríamos poner aquí dentro de este artículo, no habría problema. Aquí el foco deja de ser la sección,
y empieza a ser el artículo. Pues yo lo que pondría ahí pues son enlaces, o no tiene por qué ser enlaces. Por lo general se muestran enlaces, pero no tiene por qué. Podrían ser todo tipo de información que estuviera relacionada, en este caso, con el artículo 1. Eso podría ir perfectamente en el aside. Ese tema 1 y ese tema 2 pues van a estar relacionados con nuestro artículo. Porque en este punto es lo que más peso tiene. Y vamos a escribirle aquí a la página para que no se nos quede un poquito coja un header. En este caso, como es de primer nivel, a los de abajo le hemos estado dando a la sección, le hemos puesto un H2 y a los artículos le hemos estado dando un H3. Aquí tendríamos un H1, por ejemplo. Por si no lo sabéis, y si no os lo comento, todo este tipo de elementos, los H1, los H2 y estos elementos semánticos, otorgan un peso para el posicionamiento SEO. Si queremos que nuestra página indexe correctamente en los distintos motores de búsqueda, los elementos tienen que estar bien pensados. Por eso, digámoslo así, no me vale, como hacíamos antiguamente, de maquetar todo con div. O sea, tu header no es un div, tu H1 no es un div, tu H2 no es un div, ni tu artículo es un div. Cada cosa, cada elemento, hay que darle un peso. Y los elementos semánticos aportan eso, tanto peso como significado. Cuando los motores de búsqueda lleguen a esta página, la van a indexar correctamente. Esta página ahora mismo va a ser muy fea, pero hay un H1, hay un H2, hay headers, están dentro de headers, o sea, todo está donde tiene que estar. De manera semántica, esto es correcto. Por tanto, si le damos al play, esta cosa que aparece así tan rara es todo tema de codificación. Habría que añadir un meta aquí de UTF-8. Probablemente con esto se arregle. Ahí está. Y aquí ya estaríamos renderizando la página correctamente, la que acabamos de hacer. No hemos aplicado estilo ni hemos hecho nada, ¿vale? Pero de alguna forma aquí ya empezamos a ver cosas graciosas. Por lo pronto, el H1, que es el texto de la página, el título de la página, vemos que tiene un tamaño más grande. Eso es por el peso que le hemos dado con el H1. Esos enlaces que está dibujando aquí, estos enlaces son nuestro elemento nav. Esta barra de aquí es nuestro elemento aside. La sección que cubriría toda esta parte sería la sección. Y luego cada uno de los artículos. Este artículo 1, este artículo 2. Luego, pues como vemos dentro tendría los aside correspondientes, los header y los footer correspondientes. Todo esto nos va a ayudar, como digo, tanto para aportar un significado a esos elementos, a esa documentación, a ese contenido que se está mostrando, tanto al navegador por un lado como al desarrollador por otro. Yo creo que esto es muchísimo más legible que si estuviera todo maquetado con divs, o al menos desde mi punto de vista.